Generar ventas por Internet no depende de la suerte, no depende solo de tu producto, depende de cómo tengas optimizados pequeños detalles en tu web. Por ello, en este vídeo te voy a hablar de 6 consejos que te ayudarán a generar más ventas en Internet a través de tu web. Antes de seguir, quería decirte que si tienes alguna pregunta relacionada con marketing digital o emprendedurismo y quieres que te la responda, tan solo escríbela aquí en los comentarios y en breve haré un vídeo donde te la responderé. La web es una de las principales armas de venta, nunca lo dudes. Si no obtienes los resultados que esperas es porque hay algo que no está correctamente implementado. Pero una realidad es que la mayor parte de las visitas que llegan a las webs se van sin hacer ninguna acción en concreto, lo que significa que no les hemos mostrado bien el camino a conseguir lo que buscaban. El 84% de las conversiones en una web ocurren en la primera visita, según un estudio de la agencia Straight North, y esta cifra se reduce al 11% ya en la segunda visita y cae hasta un 3% en la tercera visita a la web. Viendo estos datos, está claro que debemos trabajar en hacer que la primera visita a nuestra web sea la definitiva que necesita para convertir. Estoy hablando de webs de empresa, ya que en el caso, por ejemplo, de tiendas online no se cumple esta regla, ya que el usuario no suele comprar en la primera visita, sino que revisa y compara otras webs y luego vuelve a cerrar la compra. Por lo tanto, es importante responder a la pregunta: ¿qué aspectos podemos mejorar para conseguir optimizar la conversión en la primera visita? El primero, el contenido. El contenido es clave para estimular al usuario a ir un paso más allá. Por ello, cuando creamos el contenido de la web, debemos tener en mente qué queremos que haga el usuario, qué queremos que piensa, qué necesita, qué es lo que le estamos ofreciendo. Y para ello, debemos mostrarle claramente los beneficios que a él le aportará, tocando el punto que podemos decir que es más activador. Por ejemplo, en la venta de una vivienda, cuando estás pensando en contratar a una agencia inmobiliaria, el precio que te costará sus servicios es un factor clave. Por lo tanto, esto podría ser una de las variables que tomemos como activador en ese momento dentro de la web. Tienes que hacer visualizar a los usuarios lo maravillosa que será su vida si tienen tu producto. Para ello, evita textos muy largos, juega con frases cortas. Y si el producto no es de contratación online, busca la conversión en el contacto con una persona, ya sea por email, por teléfono, por un web chat. Segundo, el diseño. La parte visual es clave en la conversión, ¿no? Por ello es importante que sea sencilla en apariencia, que no satura al usuario, que le ofrezca rápidamente la información que necesita para tomar acción, de tal manera que no debes dar más información de la que se necesita en ese preciso momento para que el usuario dé ese primer paso que buscamos. Por ejemplo, la web de MailChimp es un gran ejemplo. 3. Generación de credibilidad. El generar confianza es clave y muchos de los visitantes que lleguen a tu web no te conocerán, por lo que es un factor que les aleja de convertir. Por ello, debemos ser capaces de transmitirle credibilidad, de que somos la empresa adecuada para él. Y para ello podemos usar, por ejemplo, testimonios de clientes, tanto en vídeo como en texto, logotipos de empresas conocidas con las que hemos trabajado, medios de comunicación de prestigio donde hemos aparecido, y destacar cifras que sean literalmente demoledoras para el usuario. Cambia también el enfoque. En lugar de decir que ofreces un buen servicio de atención al cliente, di que el 99,3% de las incidencias se han resuelto en menos de 30 minutos. 4. Haz la web humana. Las emociones son el principal activador en la toma de decisiones, y en la web sucede exactamente lo mismo, por lo que tienes que ser capaz de crear esas emociones. Y una de las vías es con el factor humano, haciendo que la web esté personalizada para el usuario que accede, haciéndole ver que el equipo de personas que trabaja en la empresa está para él, ponerle delante que estamos ahí para ayudarle. Para ello, por ejemplo, puedes usar vídeos cortos de personas del equipo hablándole. 5. Crea llamadas a la acción. Si quieres que el visitante haga algo, pídeselo, pero además debes hacerlo inteligentemente. Te recomiendo leer este post donde analizo qué llamadas a la acción funcionan mejor. Es importante que revises bien los textos. Para ello trabaja con un profesional del copywriting, te va a ayudar.
Juega también con colores y vete haciendo pruebas para detectar qué es lo que más le gusta a tu audiencia. 6. Da opciones de contacto. Puede que tengas un formulario. Si es así, hazlo simple y con los mínimos datos posibles para aumentar el porcentaje de conversión. Pero no olvides en dar al usuario otras vías de contacto, ya que puede que necesite la información ahora y, por ejemplo, un email no le convenzca. Para que lo que podrías, pues imagínate, ofrecer soporte vía teléfono, web chat o incluso WhatsApp. 6. Adapta la navegación a cada dispositivo. Que la web debe estar adaptada a dispositivos móviles se da por hecho, pero ¿has adaptado también la navegación? La realidad es que muchas de las webs se hacen pensando para escritorio, ¿no? Pensando en un ordenador, y luego se hacen responsive, es decir, se adaptan para que se vean en dispositivos móviles. Pero no se piensa en muchos casos en las acciones que toma un usuario en una web vista desde un ordenador y desde un móvil. Ten en cuenta que son distintas. Por ejemplo, desde un ordenador es menos probable que un usuario llame directamente por teléfono, mientras que si accede desde un dispositivo móvil y le das la opción visible de llamar, puede que lo haga. Ten en cuenta estos 6 factores que te he comentado. Analiza tu web e intenta optimizarla al máximo alrededor de ellos. Y verás como sin lugar a dudas empiezas a mejorar los ratios de conversión. Sí, porque el contenido no es un negocio, o no es un buen negocio, mejor dicho. Lo era hace 15 años, pero a día de hoy, con toda la democratización de la información por los medios digitales, quien pretenda centrar su negocio en la compra de contenidos, creo que se va a dar un batacazo muy grande. Y no hay más que mirar a nuestro alrededor, los principales medios de comunicación, qué les está pasando, etcétera, etcétera. Entonces, al final, creo que el contenido se convierte en un arma de marketing y de negocio muy potente. Y debe ser lo que centre, para mí, la estrategia, ya no te voy a hablar digital, sino la estrategia global de cualquier o prácticamente cualquier empresa. Por otro lado, yo creo que no todas las empresas necesitan transformación digital, porque hay empresas que nacen ya con esa mentalidad, es decir, nacen con otro tipo de ADN que lo llevan dentro. Entonces ven las corporaciones o ven las empresas de una manera totalmente distinta. Es cierto que organizaciones, sobre todo que llevan mucho tiempo, son las que necesitan hacer este cambio. En algunos es posible y en otros para mí es totalmente imposible por una razón, por el empresario o la persona que dirige. Para mí lo primero, la transformación digital no tiene nada que ver con temas digitales ni de edad, tiene que ver con mentalidad. Es decir, porque hay gente con edad avanzada que la tiene y gente con edad muy joven que no la tiene, ¿no? Entonces, y para mí la parte fundamental es las personas que trabajan en tu equipo. Entonces, si al final tú no tienes una mentalidad de equipo, etcétera, etcétera, nunca, por muchos medios digitales que metas, vas a hacer una transformación digital. Pero lo primero que le diría a una empresa es que se rodee de alguien que sepa de esto, ¿no? Porque hay una falsa percepción con el tema de Internet aplicado a los negocios. La primera es que es gratis y la segunda es que es fácil. Y ambas son mentiras. No es gratis, es decir, porque necesitas invertir, no nos engañemos. Y lo segundo, no es fácil. Otra cosa es que parezca fácil crear una web gratuita, otra cosa es que parezca fácil crear un anuncio en Facebook y decir, ¿por qué voy a pagar? Lo que no es fácil es hacer que eso funcione. Y cuando realmente lo primero que tienes que tener es una buena estrategia digital antes de la ejecución. Y esa estrategia tiene que estar elaborada con alguien que tenga experiencia, años de experiencia en el lanzamiento y en la puesta y digitalización de negocios. Es imposible que una persona que a lo mejor tácticamente puede ser muy buena, un community manager, te pongo una edad porque es jovencito, a lo mejor 22 años, puede ser muy bueno como community manager táctico, pero es muy complicado si no tiene experiencia digitalizando negocios que haga una buena estrategia digital. Alguien que tenga experiencia en ese proyecto lo va a hacer mejor. Claro, ¿qué sucede? Que esas personas tienen unos precios o es más caro que otra persona que te puede ser gratis. Pero al final, lo barato, como se dice, ¿no? Lo barato te va a salir caro sin lugar a duda. El marketing de contenidos no es algo nuevo, lo que pasa es que ahora las empresas se están dando cuenta que a lo mejor hasta funciona, ¿no? Y entonces están todos intentando meterse como locos. Y dentro de los contenidos, el vídeo está creciendo mucho. Es decir, si vemos los indicadores de los 2 últimos años, vemos la gran cantidad de incremento por parte de consumo de los usuarios de vídeo, pero en todas las plataformas. En YouTube, Facebook, el 60% ya es vídeo, Twitter tiene un problema porque no es visual, incluso LinkedIn ha sido la última en añadir la parte de vídeo nativo en todo esto, ¿no? ¿Qué sucede? Para mí YouTube es una red fundamental porque para mí es la nueva televisión.
A día de hoy es la televisión de mucha gente joven que no ve la televisión tradicional, sino que viven con Netflix y YouTube. Y es cierto que personas de edades más avanzadas todavía YouTube no es su primera televisión, pero lo va a ser. Sobre todo está creciendo mucho la parte de televisiones conectadas, donde se está entrando más tráfico por YouTube a través de televisiones conectadas. Tortazos me he dado muchísimos. Al final, pero bueno, creo que al final los tortazos o los golpes es lo que te va ayudando a conducir un buen camino, ¿no? Es decir, creo que uno de mis primeros grandes errores como emprendedor, a pesar de que dije que el primer negocio que monté fue bien, fue emprender solo en ese primer negocio. De hecho, creo que ese negocio no siguió más adelante y murió por esa razón, porque el error fue que emprendí solo. Creo que 4 ojos ven más que 2 siempre, entonces ese fue un gran error del cual me arrepiento y no he vuelto a emprender solo, haciendo una sola vida. Ese es el tema, es decir, para mí no hay vida personal y hay vida profesional, para mí lo integro todo en uno, ¿no? Y esto he ido aprendiendo a lo largo de los años. Antes de estar en Canadá llevo 2 años, pero los 2 años anteriores estuve viviendo en Bogotá, donde fuimos a montar una empresa, y ahí en ese momento mi mujer vivía en España y era una auténtica locura porque yo había incluso fines de semana desde Bogotá que viajaba a España para estar con ella y volverme el lunes a Bogotá, era una auténtica locura. Entonces al final tienes que ver cómo unificar todo, ¿no? Hacer balancear un poco todo esto. Entonces bueno, pues a raíz de ahí, con que sea tu familia, pues ver cómo puedes equilibrar todo, ¿no? También tengo que decir que yo lo que he hecho es de mi trabajo mi hobby, dicho de alguna manera. Hay gente que me dice, no, es que los que penséis así soy workaholic. No estoy de acuerdo, simplemente por una razón, porque yo no siento que trabajo cada día porque lo que hago es lo que me gusta y aunque puede sonar atópico es cierto, y hay una pregunta que le hago a mucha gente y para mí demuestra si realmente la gente está haciendo lo que quiere, y es: si mañana te tocasen 5 millones de euros a la lotería, ¿te levantarías al día siguiente y harías exactamente lo mismo laboralmente hablando? Pero una de mis rutinas desde hace muchos años es levantarme entre las 4 y las 5 de la mañana todos los días. Y esto, que puede sonar una locura, al final no es cantidad de horas que trabajas, es calidad de horas. Y esas primeras horas me han demostrado que son mucho más productivas. Pero es mi primer proyecto que no es de productos digitales, sino de productos físicos. Por lo cual me está complicando mucho, porque hay muchos temas pues, de proveedores, de pedir ciertas cosas a otros países, que te traigan logística, y para mí eso es todo nuevo, ¿no? Entonces estoy aprendiendo a marchas aceleradas todo ello, y pues ahora mismo es un proyecto donde estoy pues, al 100% prácticamente. Totalmente. Al final, mentores cercanos y mentores a los cuales te gustaría, ¿no? Que no tienes cerca, pero aprendes mucho de ellos, ¿no? Así un poco de los más grandes, alguien al que admiro bastante es a Richard Branson. Es un emprendedor que he seguido su carrera, me parece digno de admirar en muchos aspectos, es una persona que sigo en distintos medios sociales y que me inspira, ¿no? Hay otra persona que es Gary Vaynerchuk, que es un americano también emprendedor muy muy conocido, y luego en el aspecto más cercano, al final pues hay una persona que ha sido fundamental y sigue siendo, que es mi padre, ¿no? Que mi padre al final me ayudó en los primeros negocios, sobre todo en la parte de números, ¿no? Que ya sabes que a los de marketing es como lo que menos nos gusta, etcétera, etcétera. Posteriormente he aprendido y a día de hoy pues ya lleva años trabajando conmigo y es una parte también fundamental en todo eso. Si no lo has hecho todavía, suscríbete a mi canal haciendo clic en la foto para que te informe de mis nuevos vídeos de marketing digital y emprendedores. Así que recuerda suscribirte ahora mismo, y si te ha gustado este vídeo, dale a me gusta. About me, aren't you worried about something out there?